así les damos un aplauso, así los llenamos más de buena vibra. Bueno, y les contaba recién a la audiencia, a los que nos acompañan hoy, que la provincia de Misiones está mutando y con ella mutan claramente las industrias, las empresas. Hay diferentes generaciones y la idea es compartir hoy esta experiencia que tienen ustedes para que, bueno, después al final de esta charla también se acerquen a preguntarles. Y voy a empezar, si me permite, Martín, por el más joven, ¿sí? Ya que estamos en UNAGE, bueno, que me cuentes un poquito cómo fue la creación de esta empresa de domótica y para vos este traspaso de una empresa tan chica, hoy con desafíos tan grandes, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, en primer lugar, como estábamos hablando con Martín recién con el tema de los peces, por ejemplo, insólitamente yo estudié en Oberá, en la Facultad de Ingeniería de Oberá, y todo lo que hoy por hoy es una empresa de domótica empezó justamente con un proyecto, inclusive hay unos ingenieros, me crucé, colegas míos que estudiamos juntos, con un proyecto de cuarto año de ingeniería que era hacer la parte lógica de control de una máquina para alimentar peces, que es a lo que Martín se dedica, inclusive lo hablamos. En ese momento, por supuesto, era un proyecto, yo tenía una parte, aparte de ser ingeniero electromecánico, soy técnico en informática, aprendí a programar en el colegio secundario, yo soy de Posadas, en la PET número 1, entonces tenía esa herramienta de programación y de entender cómo comunicarme con una computadora, en este caso con un chip, con un microcontrolador. Luego de ese proyecto dije, bueno, si yo creé una máquina que sensa la temperatura del agua, sensa la humedad relativa del suelo y en función de eso hace un cálculo simple para alimentar, para tirar tantos gramos de alimento, ¿por qué no senso la temperatura de mi habitación y envío una señal infrarroja para prender un aire acondicionado, por ejemplo? Y así fue como empezó en realidad. Estaba en cuarto, quinto año de la facultad y al poquito tiempo, después de ese proyecto, controlaba las luces, el aire acondicionado, el equipo de música, la computadora. Prácticamente controlaba todo mi departamento de Oberá desde un celular que en ese momento, por supuesto, no había ni iPhone, era Nokia. Pero había que aprender a programar y la herramienta es eso. Con la programación uno prácticamente se adecúa a cualquier situación. Así fue como empezó, digamos, la idea. Después, que es lo que yo siempre cuento, egresé como ingeniero a los 23 años y no sabía un montón de cosas de cómo es el paso para poner una empresa. Sí tenía la sensación de que el producto era comercialmente muy viable, pero no sabía qué era una factura, no sabía firmar un cheque, no tenía cuenta bancaria, no tenía nada, digamos. Entonces ahí fue cuando uno se da cuenta de lo que es emprender, digamos. No es solamente la parte técnica y la parte de hacer, sino es enfrentarse a un montón de desafíos para los que muy probablemente la facultad uno no está preparado. Entonces se va encontrando con diferentes cosas. ¿Y cómo vas ahí, desde esta primera prototipo que habías hecho en tu cuarto, a llegar con tu empresa a, bueno, cambiar completamente a través de la domótica lo que fue el Tribunal de Cuentas, que es el edificio más tecnológico del país, como lo dijo el gobernador? Es así. Cuando empezamos por supuesto por casas, empezamos a hacer desarrollos en casas, después pasamos a edificios y casualmente en un evento muy similar a este, donde se generó un networking, en particular me invitó Lucas Romero, del Polo TIC, donde invitaban a empresas de software. Nosotros, por supuesto, éramos 4 o 5 personas, pero ya éramos una empresa de software y teníamos muchas obras hechas. Y yo fui a disertar, así como en un panel, sobre edificios inteligentes. Había otra persona que disertaba, de Marandu Comunicaciones, sobre una red Capricornio. Y escuchó mi disertación, y después se me acercaron y me dijeron, mira, nosotros estamos trabajando en la parte de red Wi-Fi, la estructura Wi-Fi de un edificio que probablemente, si vos podés hacer lo que decís que hacer, va a quedar muy bien. Se va a volver realidad, claro. Exactamente. Lo que podemos hacer es generarte una reunión y explicarle por qué ellos necesitan una instalación domótica o en qué los beneficia. Y ahí viene algo que siempre me ocurre, me ocurre hasta el día de hoy. Yo digo, no, yo hago instalación de edificio inteligente, instalación domótica. ¿Y qué es domótica? Me preguntan todos. Contémosle porque tal vez haya alguien en este auditorio. Bueno, por definición es un conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda. Esa es la definición. Más despacio, porque fue como muy rápido. Ya sale automático. Sale automático, sí. Es un conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda. Una vivienda moderna tiene muchas instalaciones de red, de cámaras,
Wi-Fi, de riego, de pileta, de luces, de cortinas, de alarma. Entonces, todo esto son sistemas que funcionan en forma independiente. Lo que nosotros hacemos es integrarlo todo a través de una sola aplicación propia nuestra, desarrollada por nosotros, donde a través de un celular uno controla todos esos diferentes sistemas con una sola app. Entonces, eso se replica, por ejemplo, en una casa, en una industria o en un edificio de 12 pisos, como lo es el Tribunal de Cuentas. ¿Y qué beneficios tengo, además de, lógicamente, tener solamente un dispositivo y a través de un dispositivo poder manejar? En ¿Qué otro particular, beneficio sumás? son 3, que es la parte de eficiencia energética, que fue la pata fundamental a través de la cual yo convencí en esa reunión a la gente del Tribunal de Cuentas de por qué, ahora lo voy a contar por ahí después más en detalle, Dale. por qué era beneficiosa incorporar una instalación domótica dentro de un edificio. Es la parte de confort, por supuesto, y la parte de seguridad, que es muy significativa. Por ahí mucha gente no lo sabe inclusive, pero el edificio del Tribunal de Cuentas, que ya hace 3 años que está funcionando, se controlan más de 250 variables. Es decir, yo lo explico y es hasta en algunos casos difícil de entender. Ni siquiera la gente que trabaja todos los días ahí hace años sabe cómo funciona todo, porque básicamente el edificio, es decir, mañana no porque es sábado, pero el lunes a las 5 de la mañana se prenden los aire acondicionados sensando la temperatura exterior y en función de eso toma a qué temperatura se van a prender todos los aires de los 12 pisos del edificio. De manera que a las 6 de la mañana cuando entran a trabajar esté acondicionado a la temperatura que nosotros estamos sensando y queremos que esté internamente. Se energizan los circuitos. Por ejemplo, de acá viene cómo yo los convencí eventualmente en esa reunión. Fue cuando me dijeron, logramos que vos tengas una reunión con esta gente y explicarles por qué ellos, en qué se beneficiarían con la domótica. Y en esa reunión yo pedí los planos eléctricos, o sea, como ingeniero electromecánico, nosotros también ejecutamos instalaciones eléctricas y me di cuenta, por ejemplo, que tenemos 12 pisos, tenemos bebederos eléctricos en todos los pisos, 2 o 3, y cada bebedero eléctrico está consumiendo 1000 vatios, o sea, todo el tiempo mantiene agua fría y caliente para disposición de la gente que trabaja ahí. Pero el problema es que la gente trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 1. Entonces, ¿qué sentido tiene tener todo un edificio con 40 bebederos eléctricos consumiendo energía a las 6 de la tarde? No tiene sentido. Eso uno lo multiplica por el valor del kilowatt, que lo tiene de la página de EMSA, por ejemplo, y uno determina el costo monetario de, por ejemplo, no tener una instalación domótica. Hicimos, por supuesto, todos esos cálculos y fue muy significativo. Y el tiempo de vida útil de un edificio moderno como lo es el Tribunal de Cuentas son 80 años. Entonces, si uno multiplica el costo de consumir toda esa energía innecesariamente, porque trabajan de lunes a viernes todos los días, por 365 días, por 80 años, ese número es muy, muy significativo. Y es energía que no se utiliza para nada. Entonces, así fue como empezamos con la parte de después, que ocurre todos los días hace años, digamos. El lunes, por ejemplo, ahora, en este preciso momento, todos los bebederos eléctricos del Tribunal de Cuentas están desenergizados. Nadie se dio cuenta, nadie fue y desenchufó nada. Totalmente. Funciona en forma automatizada. Y el lunes, antes que ingrese la gente, se vuelven a energizar solos. Bueno, de una empresa tecnológica, tan sorprendidos. ¿Sí o no, Martín? Sí. Martín me hace un gesto. Estoy pensando. Habla rápido, pero hay que seguirlo, hay que seguirlo. Los jóvenes somos así, ¿viste? Que hablamos rápido. Digo, de una empresa con base tecnológica como la tuya, joven, porque es una empresa joven, tiene menos de 10 años, una empresa joven. Quiero compartir tu experiencia, Caro. Digo, en tu empresa, en donde uno ya cree que se había ya creado todo, que ya estaba todo por... A veces es como difícil, desde las nuevas generaciones, sos una cuarta generación, impulsar o promover un cambio y que no solamente te lo acepten las generaciones que están por encima, sino también que lo acepte el público. Y vos hiciste algo realmente innovador, que fue la ruta del té, que quienes no tengan tiempo ahora de visitarlo y descubrirlo, después nos va a contar que hay visitas guiadas que se pueden hacer. ¿Cómo fue? ¿Cómo, no sé, lo pensaste, lo craneaste? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Ingresar a trabajar en una empresa familiar es todo un desafío. Sin duda. En mi caso tengo un padre joven, con mucha fuerza, tanta que no me dejaba espacio. Y pretendía que yo siempre esté cerca, ¿no? Cerca, y está ahí. Y a veces eso para un joven se torna aburrido, ¿no? Pero te involucraba, o sea, te dejaba, vos decías, te permitía que estés cerca,
¿Qué era esa cercanía? ¿Te No, demandaba, te decía hacer esto, o te pedía participación activa, decir, bueno, a ver, te dejo? No, yo tenía participación activa, trabajo desde el 2009 en la empresa familiar. Bien. Yo me recibí de abogada, fui a trabajar a otra empresa para tener experiencia en Buenos Aires, después volví a Misiones. Siempre supe que quería volver y siempre supe que quería ir a trabajar a la empresa porque tenía como un amor muy profundo con mi abuelo y amaba la empresa, me crié, entonces una relación muy, muy especial con la empresa. Pero cuando vengo en el 2009 y digo, bueno, yo creo que llegó un lunes a vivir a Oberá y el martes ya estaba en la oficina a las 7:30. Súper responsable. No, pero digo, vine a eso y súper, siempre Eso era es lo que así, querías. con un objetivo iba. Y estuve 2 años trabajando en el mismo escritorio que mi papá. O sea, él estaba acá y yo estaba enfrente, escuchándolo. No, porque vos me tenés que escuchar. Yo te escucho. Yo lo conozco y es así. Habrá sido así. Entonces, yo te escucho y me encanta y aprendo. A ver, hoy que pasaron más de 10 años, agradezco, valoro y creo que en algún momento hasta lo voy a entender. Y fueron 2 años hasta que un día digo, che, ¿no te parece que me tengo que comprar un escritorio? Y me podría mudar, porque yo tenía que ver, escuchar cosas que algunas eran productivas y otras no. Y en el 2013 me quedo embarazada, tuve un embarazo de mellizos, así que fue un embarazo bastante complicado. Yo había empezado a viajar a vender té a los 18 años porque normalmente el té se comercializa a través de brokers. Ujú. Y la empresa nuestra en aquel momento había tenido un inconveniente con el broker, cuestión que nos habíamos quedado sin broker, y mi papá me dice, vos que entendés un poquito inglés. Esa es una parte que por ahí es gracioso porque nosotros vamos a inglés, todo, pero yo a los 16 me había ido a estudiar a Londres, entonces estaba fresquito con un poco de inglés, me tenés que acompañar. Así que a los 18 empiezo a viajar con él a vender té, y va que con este embarazo fue un viaje que nos tocaba, que normalmente hacíamos Estados Unidos, después Europa, eran viajes largos. Vuelvo a Misiones y se me complica todo el embarazo, cuestión que por obligación tengo un reposo bastante largo. Y ahí, junto a mis hijos, creo que nace la idea de la ruta del té. Y una idea que... O sea, nace el tercer hijo, sería. Sí, olvidad, es el tercer hijo. Bien. Sin duda. ¿Y cómo hago? Y qué, bueno, como buena abogada, lo primero digo, tengo que registrar la marca. Sí o sí, creo que fue lo primero que hice. Me llevó un tiempo, no fue fácil, porque es una marca bastante polémica. Había otras marcas relacionadas a eso, pero yo sabía que lo que quería contar era la historia de nuestros inmigrantes, de cómo llega la planta del té a nuestro país. Misiones no tenía originariamente plantas de Camellia sinensis, que es la planta del té. Entonces, abrir las puertas de mi historia en particular, pero sobre todo del producto, ¿no? Del té que yo lo escuchaba a mi abuelo hablar con tanto amor y con tanta dedicación, y no solo él, todos los inmigrantes que venían de países grandes consumidores, ¿no? De té, pero no productores, y tuvieron que venir a nuestro país. Y me acuerdo que mi abuelo me contaba que su papá le decía, hijo, nosotros plantamos té porque el té se consume en todo el mundo, en cambio la yerba no sabemos. Y compartí muchas historias de esa con mi abuelo, entonces realmente yo tengo un romance con el té bastante particular. Amo el producto y la ruta del té creo que sin darme cuenta logré transmitir de alguna manera ese amor que tengo, y hoy recibo gente de varias partes del mundo y hablo del té argentino, ¿no? Porque también descubrí cuando empecé a trabajar, hay muchas escuelas de sommeliers, de blenders en nuestro país, en otros países, que hablaban mucho del té de otros orígenes. Claro, nosotros competimos con países que tienen 2000 años de historia, India, China, y nosotros este año 2023 recién estamos cumpliendo 100. ¿Y cómo hacemos, con estas potencias, colocarnos o posicionarnos nosotros con pero yo siempre digo, no, otro valor agregado? Bueno, pero esa es una parte del trabajo que mi generación y las que vienen
que ya tenemos la posibilidad de poder ver esto, porque si yo miro para atrás las anteriores, realmente dejaron su vida para que hoy mi generación y las que siguen podamos darnos el lujo, si querés, de innovar, de pensar en nuevas puertas, en darle nuevo valor agregado al producto. Pero antes lo que pasó ya pasó y fue perfecto porque hoy Argentina tiene tantas cosas buenas para contar. Y eso es lo que yo creo que es el desafío de las generaciones que vienen, es poder hablar y contar de todo lo bueno que tenemos como país productor, sin hablar de los demás y sin desmerecer el gran trabajo de todos los países. Pero el té tiene algo muy lindo que a cada país productor, elaborador y consumidor que viajes, te vas a encontrar con culturas totalmente diferentes. Entonces el challenge nuestro es crear una cultura, crear una identidad, contar una historia, empezar a mostrar, empezar a contar las cosas buenas, qué nos hace diferentes a los otros y por qué no mejores. Entonces, yo, volviendo a la pregunta de empresa familiar y todo esto, hoy con el diario del lunes y con muchos años ya por ahí trabajando en esto, digo, agradezco tanto a mi padre que me dejó, que por más que muchas veces me decía, ¿qué haces el fin de semana? En vez de estar en tu casa, estás trabajando. Claro, yo trabajaba sábado, domingo, pero apasionada, enamorado de mi tercer hijo, ¿no? Y hoy tengo a mis hijos que ya tienen 9 y me acompañan y saben qué hago, saben dónde estoy. Y creo que, bueno, eso falta mucho, hay mucho para hacer, pero discúlpenme si me pasé de tiempo, pero un poco hablé de eso, del amor con de lo que hago. La ruta del té está nutrida de amor, así que bueno. Caro, hay una coincidencia, coincidencia no, en realidad en todas las empresas, después de tantas generaciones, uno tiene que ir innovando, y en Reñuc ha sucedido algo con esta unidad de negocio que crearon con la piscicultura, y que en realidad muchos conocemos a Rosamonte como empresa yerbatera, sí, pero hace más de 25 años han trabajado en este nuevo campo que hoy es una gran unidad de negocio. ¿Cómo fue ese cambio? Ella contó su experiencia en la creación de la ruta del té. ¿Y ustedes? Bueno, nosotros, primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar y bueno, son increíbles las historias. Realmente también entre todos tenemos similitudes, pasamos por lo mismo. Carolina comentaba lo del padre, muy amigo de mi padre, así que tenían largas charlas y cuando se juntaban algún proyecto sacaban. Así que bueno, era lindo escucharlos a los dos. Y sí, nosotros como empresa yerbatera siempre muy ligados y la gente nos reconoce por el tema de la yerba mate, pero el desafío creo que más grande que tuvimos fue allá por el año 96, 97, el tema de la piscicultura. Si lo pensamos, creo que no. En ese momento... ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién tuvo? A mi padre. Familia de pescadores, nos gusta la pesca. Íbamos a pescar a una laguna con mi padre ahí en donde hoy está La Rosita, acá muy cerca, Tarariras. Y bueno, en un momento se llenó de camalotes. Alquilamos una máquina para limpiar la laguna y ahí por un contacto por otro le traen unos pacú de la Facultad de Corrientes y bueno, los sembramos. A continuación de esa laguna había un bañado, un pajonal, intransitable, y bueno, y ahí con esa máquina que habíamos alquilado se empezó a hacer un estanque, otro estanque, y cuando nos dimos cuenta hoy tenemos más de 300 hectáreas de espejos de agua que están en producción. Hoy estamos levantando 900 toneladas de pescado por año, solamente pacú. Probamos otras especies como fue la tilapia, pero bueno, por un tema de clima también no se adaptó. Sí. Tuvimos unas heladas muy grandes y tuvimos una mortandad de eso. Entonces, bueno, ahí comenzamos a trabajar con el tema del pacú. Al principio, la idea era hacer pececitos y venderlos vivos. Pero cuando vimos la cantidad, no entraban, no había mercado para ubicarlos. Y ahí fue en el año 99, comenzamos a construir una planta frigorífica para pescado, a nivel que fuimos a hablar con el SENASA para hacer la habilitación y no había legislación. Así que vino la gente del SENASA con nosotros, nos sentamos en un escritorio y la legislación hoy de un frigorífico de pescado de agua dulce
está legislado con nuestra planta. Así que bueno, eso fue, justo me acuerdo que en ese momento explotó el país, pero bueno, gracias a Dios un poco ya había bastante pagado y ahí empezó la historia. Y mucho traspié, una actividad nueva, competíamos con lo que era el pescado de río, después tuvimos problemas con el sabor a barro que le dice la gente, que lo solucionamos con un tema de la alimentación. ¿Cómo lo cambiaron? Hoy nosotros producimos nuestro alimento balanceado, tenemos la planta y tenemos la extrusora. La extrusora es la máquina que te hace como que tenga flotabilidad el alimento. Entonces, el pacú va a la superficie, come y come lo justo. Y no del barro, no cuando baja. Y no va al fondo. Aparte también uno le va dando de alimentar y va viendo si él come o no come. La piscicultura es muy especial porque no se ven los pescados, los peces. Están ahí y no se sabe, pero tiene mucho de observación. Los muchachos que trabajan ahí en el campo, cuando ven que ellos ya andan merodeando por los bordes o salen a las superficies porque algo pasa. ¿Cuántas personas se integran en la familia de Rosamonte? Y hoy empleados directos somos 600. Montón. ¿En el caso de ustedes? 300. 300. ¿Y en la ruta del té? 30. ¿Por allá? 20 personas. De vuelta, que no sé. 20. 20. Muy bien. ¿Y cómo es este trabajo con las nuevas generaciones? Hoy hablamos hace un rato, me meto un poquito en lo que es el compromiso, en cómo capacitar a las nuevas generaciones a que tomen realmente lo que uno quiere, porque ustedes en realidad son los dueños de la marca y la firma, y es difícil a veces transmitir eso. ¿Cómo es en ese día a día? ¿Cómo lo ven? Sí, ¿Cómo en lo mi caso trabajan? por ahí tuve el problema, hace 4 años falleció mi padre, que era una imagen muy, muy fuerte. Sí. Entonces, bueno, se vino todo encima y en el sentido de que, bueno, era el hijo de... Entonces, bueno, continuar con ese legado creo que es lo más difícil y como decís vos, estamos todavía en ese proceso de transición, así que ya enseguida vamos a tener que empezar a mirar un poco para adentro, profesionalizar la empresa y tratar de bueno, seguir creciendo y como que nada pasó, ¿no? ¿Por allá, Caro? Me da gracia la frase de Martín, ser hijo de... Ser hija de, ni les cuento también. Cuando empecé el proyecto de la Ruta del Té, en un momento surgió la posibilidad de presentar tés gourmet en competencias mundiales. Y yo cuando empiezo la Ruta del Té, empiezo a elaborar té en hebras, que en Argentina no se estaba elaborando, sí. Porque es muy costoso, tiene varias cuestiones objetivas, digamos, que está ok. Pero yo fueron la primera empresa que hace té en hebras acá en Misiones. Lo que pasa es que antes Argentina elaboraba té en hebras, después por una cuestión macro dejó de hacerlo porque nuestro país, imagínate que con las variables económicas competimos con países con manos de obra tan baratas que Argentina fue yendo para otro lado, sí, digamos, más industrialmente, ¿no? Pero igualmente yo quería hacer té en hebras. Porque me encantaba, porque me gustaba y porque en todas las escuelas se hablaba tanto del té y siempre mostraban el té en hebras. Entonces empecé a hacer de a poco y decido presentarme en algunas competencias. Y ahí viene lo de la hija de, ¿viste? ¿Y para qué presentás esos tés si nosotros no elaboramos? Le digo, bueno, yo sé que no elaboramos, pero yo quiero mostrar que podemos. O sea, sé que tal vez Argentina no te carga un container de hebra, pero quiero mostrar que mi planta, mi know-how, mi industria, mi conocimiento hace que hoy mi té pueda competir con el mejor del mundo. Y así fue que presentamos en Canadá, presentamos en Francia, ganamos premios. Y eso a mí me ayudaba para empezar a sentir que nos miraran como productores, porque... A legitimar, en realidad. A legitimar, sí. Claro, y a decir, bueno, si no lo hacemos porque no es económico... es por eso, no porque no seamos capaces. Y ahí me tocaba mucho esto, no, la hija de, déjale, es mujer, ¿viste? No tiene nada que hacer, claro. La industria. Y te digo que había días que me daban ganas de ir y contestar a todo y después me calmaba. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Uno cuando está en la empresa familiar pasa por varias situaciones. Ser hijo de no es fácil. Tenés que dar el doble de ejemplo que los demás.
Entonces cuando Martín dijo eso, digo, me siento como muy identificada porque por eso valoro mucho cuando los padres nos dan espacios para ser nosotros, con los errores, aciertos, pero cuando el líder de la empresa te da el lugar para equivocarte, vale un montón, y sobre todo cuando lo tenés, porque después es más fácil. Y es difícil arreglar. que te feliciten. Uf, Nunca. Jamás, no esperes. nunca es suficiente. Las felicitaciones vienen de afuera. Guille, en tu caso, empresa joven, pero empresa más que nada dentro del rubro de la tecnología y la programación. Me imagino que la fluctuación en el personal, por las edades también que tienen, debe ser por ahí un poco más difícil. ¿Cómo lo ves? En particular era más difícil cuando iniciamos, porque decía, bueno, estamos creando algo donde no hay nada. Como la industria que tenían que legislar porque no se había hecho antes. En este caso era, bueno, estamos queriendo hacer un trabajo del futuro que todavía no está, cómo se hace y dónde consigo gente preparada para eso. Porque en un principio, o sea, yo me había encargado de desarrollar la app para el celular, que la interfaz de usuario sería, había hecho la programación del microcontrolador, o sea, de la plaqueta electrónica, y había hecho la instalación dentro de mi departamento, verá. Lógicamente, cuando dije, bueno, esto es un producto comercial que yo lo voy a realizar para un tercero, no puedo yo hacer todo. O sea, básicamente necesito preparar gente o, en el mejor de los casos, que era lo que yo quería, conseguir gente preparada en esto. Y ahí viene el desafío, bueno, ¿dónde consigo un ingeniero en domótica? No hay. No había y no hay, digamos. O sea, a crearlo. Claro, o un técnico o alguien que sepa hacer casas inteligentes. Nadie ni sabía que era una casa inteligente, va a saber hacerla. Y ni yo también tenía en claro cuando empecé o cuando sabía que controlaba todo mi departamento, ni yo sabía que eso se llamaba domótica, por ejemplo. Y hoy por hoy eso va cambiando. Cambió muchísimo a lo largo de estos años. Era más complicado en ese momento cuando empezamos. Creo que a los 3 años que nosotros empezamos, inclusive empezó la escuela de robótica, el Polo TIC y todo, claro, todos estos, digamos, entes que vinieron a impulsar, a servir de catalizador, y hoy por hoy lo más común es que los más jóvenes entiendan gran parte de lo que yo digo o de lo que hablamos, por ejemplo, en términos de programación. Ya los chicos vienen con otra tecnología inmersa que es muy fácil incorporar a alguien y enseñar es prácticamente la mitad del trabajo que nos costaba antes cuando había que explicarle de cero, pagar un sueldo y esperar 6 meses a ver si aprendía, sabía y encima era rentable, digamos, dentro del... era mucho más complejo en ese momento. Hoy por hoy eso la verdad que cambió y es algo que se aplaude porque nosotros ya vemos a dónde apunta, a dónde van los trabajos del futuro y sin lugar a dudas este es uno de esos, donde toda instalación que uno ve, que es lo que estamos hablando, no necesariamente estatal, pero uno ve una municipalidad o cualquier edificio, el mejor ejemplo, bueno, fue el Tribunal de Cuentas porque tenemos los números, porque se hizo. Pero prácticamente en cualquier instalación, hoy por hoy no tiene sentido hacer una construcción en 2023, cuando estamos viendo cómo llegar a Marte, con una instalación eléctrica que no cambia hace 40 años. Porque yo como ingeniero electromecánico firmo, apruebo y certifico, digamos, ese tipo de instalaciones convencionales. Pero prácticamente es algo que no cambia desde que no había celulares. Hoy por hoy cambió mucho la tecnología, entonces ¿por qué no incorporar parte de esa tecnología a estas instalaciones y hacerlas mucho más eficientes? Entonces en cualquier instalación, inclusive el auditorio en el que estamos, se puede generar muchísima mayor eficiencia incorporando esto. Bueno, espero que hayamos podido compartir con ustedes un poquito de lo que es el ADN en nuestra provincia. Sepan disculpar que les di la espalda y que hayan entendido que estamos en una provincia joven, que no desatiende la historia a través de la producción tealera, yerbatera, la industria de la madera, la industria de los envases flexibles, y que gracias a esta oportunidad que tenemos, que somos casi el 80% de Misiones, somos jóvenes, declarado por el último censo, seguimos incorporando el desarrollo, estamos exportando conocimiento y la tecnología hoy es la base, sin dudas, de la formación de nuestros jóvenes y bueno, ¿quién dice? Dentro de muy poco vamos a estar exportando para todo el mundo a través del Silicon, aquí también desde el Parque del Conocimiento. Gracias a ustedes por acompañarnos, por compartir sus experiencias con nosotros. Los invito a tomarnos una fotografía.